Aquí tenemos el título de la predicación, de la palabra, ¿verdad? Y el título es: Israel paga las consecuencias del pecado de unos pocos. Pongan atención a esto, porque creo que esto es lo que está pasando también ahora. Es decir, vamos a estar estudiando en un momento en el cual Israel, no todo Israel estaba mal, sino que había un grupo, como vamos a estar viendo, especialmente una familia, que estaban en preeminencia, estaban mal la vida espiritual. Y la vida espiritual de estos afectó a toda una nación. Había gente en Israel en aquel tiempo que no habían pecado, no habían pecado, pero afectaba a los demás, porque evidentemente cuando caminamos con alguien cerca y el cercano que está a nosotros no anda en la voluntad del Señor, nos afecta, ¿verdad? Y eso es igual, lo comparo, ¿verdad? Pues al yugo desigual. La Biblia nos dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Está escrito en 2 Corintios 6:14. Pero este yugo desigual no es solamente en cuanto al matrimonio, sino que es también en todos los sentidos, ¿verdad? Cuando tú caminas con alguien que es una persona que no es creyente, que es un blasfemo, va a afectar. Y lo que le pueda pasar a él, te puede pasar a ti también si tú estás cerca de él. Esto fue uno de los problemas graves que hubo en Israel cuando el rey Acaz se casó con Jezabel, una mujer malvada. Hizo doblegar el corazón del rey, que ya de por sí era malo, pero esta mujer, que era adoradora de Baal, ¿verdad? Pues inclinó el corazón del rey a lo malo, y juntamente con el rey llevaron a todo Israel a hacer lo malo delante del Señor. De tal manera que Israel, la casa de Israel, desde este reinado, ya anteriormente habían pecado, pero especialmente desde el reinado de Jezabel y Acaz, nunca jamás volvió Israel a ser igual, hasta el momento que en Segunda de Reyes, capítulo 17, se nos dice que fueron expulsados a causa de la maldad. ¿Por qué? Porque Acaz se había casado con una mujer malvada que adoraba a dioses paganos y arrastró al rey porque doblegaba el corazón de él y arrastró a todo Israel. Un hombre se unió a una mujer en yugo desigual y arrastró a toda una nación a la ruina y a la muerte. Eso también sucedió en los tiempos de Elí, el sacerdote Elí. Los hijos de Elí hicieron pecar a todo Israel. No era la nación que estaba pecando, sino que eran los hijos de Elí. Y nos dice en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículos 22 al 25, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Atención, esto es algo muy interesante. Elí era el gran sumo sacerdote, tenía a los hijos en un cargo al servicio del Señor en el templo. No podía hacerlo, porque estos hijos eran impíos. Y como aquí dicen, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Es decir, abusaban de ellas. Y el pueblo de Israel, según nos dice en el versículo 24 de 1 Samuel del capítulo 2, cuando dice Elí: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Es decir, Israel sabía lo que estos hijos de Elí estaban haciendo. Ellos lo sabían, pero nadie les ponía freno. Les dejaban. Y así, estos hijos de Elí
contaminaron a Israel, hicieron pecar a Israel, lo llevaron por el camino del mal. Y esto es una terrible pena, porque al pueblo del Señor, ¿verdad?, le hicieron pecar. Así que Israel conocía el mal proceder de los hijos de Elí, pero todos les consentían. Quiero que entiendan, porque hay por la palabra que vamos a estar viendo, que ha habido realmente a nivel general en las iglesias, ha habido un consentimiento hacia el pecado, porque se ha consentido. Y es verdad que, por ejemplo, Elí, el sumo sacerdote, el pecado de él era el consentir a los hijos estar en ese cargo que no debían estar. Pero Elí mismo no es que había pecado directamente, sino que Elí iba a pagar un castigo como consecuencia de lo que los hijos estaban haciendo, porque él les había consentido. Y así en Israel había otros que le habían consentido. Por lo tanto, Dios profetiza el castigo, ¿verdad? Lo profetiza. Y les dice, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 14, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Aquí estamos viendo ya una profecía del castigo, porque resulta que los hijos de Elí habían pecado. El pueblo de Israel lo sabía, nadie hizo nada por impedirlo. El sumo sacerdote, el padre, tampoco les impidió, a pesar de que se escuchaba que estaban abusando sexualmente de las mujeres. A pesar de ello, ellos les permitieron seguir en el cargo. Claro, cuando uno consiente, va a padecer lo mismo, el mismo castigo que aquellos que lo cometen, porque es un consentidor. Por ello la palabra del Señor nos indica que nosotros tenemos que apartarnos de toda persona que peca, ¿verdad? En el sentido que no podemos estar, si hay un borracho que está bebiendo alcohol, si hay un drogadicto, nosotros no podemos estar con él, tenemos que apartarnos, tenemos que desecharlo. Y si es un creyente, tiene que haber una corrección por nuestra parte, ¿verdad? Así que Israel estaba pecando y ciertamente, como aquí dice, en 1 Samuel en el 13, en el capítulo 3, versículo 13, dice, y le mostraré yo, juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado, impresionante, que la casa de Elí, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y aquí tenemos algo, el mundo ha blasfemado contra Dios, ha blasfemado de una manera total, inclusive blasfemia directa contra Dios, contra Willy Toledo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Le denunciaron porque blasfemó al Señor, ha ido a la justicia y la justicia le ha suelto, ha dicho que no ha cometido ningún delito y ha blasfemado contra Dios, ha herido los sentimientos religiosos. Y el juez ha dicho que eso no es herir los sentimientos religiosos. Es impresionante. El mundo ha blasfemado con el asunto del matrimonio gay. El mundo ha blasfemado con la ideología de género. Es una blasfemia constante. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. Claro, nosotros estamos dentro de él. Y las cosas que pasan en el mundo nos afectan. Y yo he pensado, digo, Dios mío, perdóname, Señor. Pero hay tanto creyente, hermano, créame, mucho creyente. Ayer un hermano me estaba hablando y dándome datos y no paraba. Y dijo, no te doy más datos porque es que si no, no acabo.
creyentes evangélicos, no vayan a pensar, y pastores están muriendo por muchos lugares, y también ovejas. No podemos juzgar por qué pasan las cosas. Lo que sí estoy seguro que no es por el pecado de estos hombres o estas mujeres que están partiendo, sino que es la consecuencia de lo que pasa en el mundo y nos tenemos que cuidar. Pero también es verdad que a veces nos podemos convertir en cómplices cuando permitimos el pecado. Y el pecado no solamente ha entrado en el mundo, que el mundo ya estaba, sino también ha entrado en la iglesia. Algo que yo les vengo predicando constantemente. Tenemos que alejar el pecado, porque detrás del pecado está la muerte. Lo dice la palabra del Señor. Nosotros nos tenemos que apartar. Y si bueno, yo sé que estos hermanos que han partido, sé que se han ido con el Señor. Gloria a Dios por ello, ¿no? Porque el perdón de Dios siempre está. Y esa es nuestra recompensa, la vida eterna. Pero Dios quiere que vivamos, si es su voluntad, para agradarle. Así que, hermanos, tenemos que denunciar con más fuerza el pecado. Pero el pecado también ha entrado en la iglesia y se ha permitido. Tengo un artículo que he escrito, no sé si lo voy a publicar. Espero que Dios me haga sentir, ¿no? Pero yo en ese artículo quería escribir que los pecados de la iglesia a nivel general en el día de hoy. Y estaba haciendo un recopilatorio de todos los pecados que las iglesias evangélicas en todas las denominaciones han cometido. Han pecado. Por ejemplo, han pecado con la doctrina de la prosperidad, la superfe, que ha sido algo terrible el mal que ha hecho estas doctrinas. Ha entrado en muchas iglesias, personas comprando milagros por dinero, anulando así el sacrificio de Cristo, dando ofrendas para que Dios le dé una casa y tantas cosas. Otras denominaciones, en las bodas, se han gastado dinerales, mujeres cristianas en las bodas yendo semidesnudas. Cuando llega el día de los muertos, el de 1 de noviembre, muchas iglesias evangélicas se cierran para ir al cementerio, dejando de honrando a los muertos antes que a Dios. Bueno, y así un número de cosas que podía decirte increíble. Y claro, yo sé que muchos no han consentido, no lo han practicado, perdón, pero han consentido, no han puesto las cosas en su lugar. Que Dios nos perdone a todos, porque yo no me salgo que haya fallado al Señor también en este sentido. Porque a veces por la presión de la gente uno cede a muchas cosas. Y cuando llega el momento del juicio nos arrastra. No significa que el creyente se va a condenar, no. Se va a ir con Cristo, porque Cristo ha pagado por nosotros, por la salvación. Pero podemos sufrir con el mundo las consecuencias. Ya que si Dios castiga al mundo y nosotros estamos mal, también nos pueden castigar. Lo único que yo sé decirles es que Dios es justo. Y si a alguno de nosotros, incluido a mí, nos pasa algo, Dios es justo. Dios es bueno. Pero quiero que sepan que no estamos juzgando a nadie y que los que están sufriendo esto no es consecuencia de que ellos hayan pecado, sino es la consecuencia de lo que estamos viendo aquí, que aún Elí pagó las consecuencias del pecado de los hijos por no frenarles a tiempo. Así que, debido a todo esto, pues tenían que ser castigados Israel por su pecado y también las naciones de alrededor que estaban al lado de Israel, ¿verdad? Porque habían blasfemado los hijos de Elí y los demás que lo sabían no les habían frenado y las naciones de al lado eran paganas. Así que por ese motivo, hermanos, es que también a veces la iglesia recibe castigo juntamente con el mundo. Estamos viviendo en un tiempo cuando Dios quiere que seamos oro puro de 24 quilates. El Señor nos ayude. Sé que perfectos no vamos a ser, pero podemos acercarnos más a Dios. Podemos consagrar nuestra vida más a Dios, porque este virus que hay no es nada para lo que va a venir. Yo le pido, Señor, ven ya. Le digo de todo corazón, en el nombre de Cristo. A mí me gustaría que el Señor viniera esta noche ya, hermano.
porque es mucho dolor. Hay mucha gente que conozco, mucha, y duele, porque son gente de Dios. Dios sabe todo y no podemos entender la mente de Dios. Yo pensaba, digo, Señor, tal vez a lo mejor este es el arrebatamiento ya, ¿no? Que te va llevando a tus hijos poco a poco. Bueno, la verdad es que no pasa nada. Si el Señor nos lleva con Él. Pero hemos predicado todo el tiempo que viene el rastro de la iglesia y yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Creo que después de esto que está pasando, espero que nos sirva a todos para que pueda haber un cambio más profundo en nuestra vida. Así que hay un problema y hay una batalla que tenemos contra el coronavirus y todos estos problemas. Ahora ahí surge un problema en Israel. Los filisteos están al lado que quieren destruir a Israel. Porque el diablo, cuando se está en la cuerda floja, el diablo viene para atacar, para destruir. Cuando estás fuerte no va a venir el enemigo. El enemigo no va a venir cuando estás fuerte. El enemigo va a venir cuando estás débil, ¿verdad? Para tratar de destruir. Y aquí, en este momento, que está pasando esta crisis espiritual, aunque les digo, no todo Israel estaba mal, había una parte, pero ese pueblo de Israel, los que estaban bien, no luchaban ni ponían las cosas boca arriba en cuanto a estos hombres que estaban pecando. Así nos dice en 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Muy interesante este pasaje, porque claro, resulta que salen a enfrentarse al enemigo y son vencidos. Y debido a que son vencidos, surgen las preguntas. ¿Y no nos surgen también a nosotros las preguntas? A mí me surgen, yo soy sincero, hermanos. Yo en estos días estoy preguntando cada día al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué de esta situación? Y claro, el asunto es que tenemos que examinar, y yo el primero. Por eso, cuando estaba orando, he sentido todo esta lista de pecados que les he dicho de las iglesias a nivel general, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Y nos tenemos que preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Pero aquí lo que sucede, lo que nos pasa a muchos, Señor, ¿por qué? En vez de mirar a sí mismo, de la misma manera que cuando Josué fue a la batalla y fue vencido, y entonces él comienza a derramar lágrimas y a preguntar al Señor, ¿por qué hemos sido vencidos? Y Dios le dice, pero bueno, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué no buscas? ¿Dónde está el pecado? Claro, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que les iba a dar la victoria siempre y cuando ellos caminaran bien. Mas si no le estaba dando la victoria, era debido a que había un pecado en el pueblo. Y había sido Acán que había tomado del anatema, ¿verdad? El manto babilónico y el lingote de oro. Ahora tenemos el mismo problema. Los ancianos de Israel se preguntan, ¿por qué hemos sido vencidos? Hombre, ancianos, hay pecado. Tenéis a los hijos de Elí, que han hecho pecado a Israel. Hay pecado en Israel. Y Dios no puede dar la victoria cuando hay pecado, ¿verdad? Así que lo que sucede que cuando no ven la solución, pues se busca una muletilla. Y entonces ellos dicen, vamos a traer el arca. Grave error, porque si uno está en pecado, no hay nada que te pueda salvar del problema y la batalla. Lo que se necesita realmente es el arrepentimiento. Así que, ¿verdad? Hubo problemas. Y como hemos dicho aquí, surgen las preguntas. Y juntamente con las preguntas,
vienen las dudas y ellos mandan traer el arca. Pero el arca decir que trajeron el arca fue tomar una mala solución. Porque la solución no estaba en traer el arca, sino en examinar sus vidas. El arca era de Dios, pero ellos estaban mal. Así Dios no nos iba a salvar a través del arca. Ellos debían haberse arrepentido de sus pecados y eso hubiese sido la solución. Pero no lo hicieron. Ellos están buscando fallos en algo externo, no lo están buscando en lo interior. Y tenemos que buscar nosotros lo interior, ¿verdad? Fíjese en el versículo 3 de Samuel 4, que dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, el arca. Ya estaba tan perdido, ni siquiera no dicen Dios, sino dicen el arca. Así que ese era un pecado. Pero siguieron cometiendo otro pecado más. Dice en el 4, dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es decir, el pecado seguía. Es decir, estos hombres malos que habían pecado, el pueblo, la nación de Israel lo sabía, habían fornicado, habían adulterado públicamente, y nada menos vienen con el arca, vienen ellos dos, los traen. El anatema, el pecado estaba ahí. Así que Israel no podía ganar la batalla de esa manera. Era imposible. ¿Había gente que no había pecado? Sí, claro que lo había. Y ciertamente que no tenían por qué pagar el pato, pero estaban ahí en el medio. Y el problema es cuando estamos en medio de algo que no está bien, si nosotros no discernimos y no nos apartamos, nos lleva también la ola. Señor, nos dé sabiduría. Así que cuando traen el arca, el pueblo clama con júbilo, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante, escúchelo bien. De nada sirve la alabanza y el júbilo cuando hay pecado en el pueblo. Todo aquello que sucedió era humano y que nos narra en 1 Samuel 4, 5, 6, que dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta? ¿El campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Cuando yo hace tiempo leía este pasaje y decía, Dios mío, si la tierra tiembla, ¿cómo es posible que luego vayan a la batalla, como vamos a estar viendo, y otra vez pierdan la batalla? Bien, porque este júbilo era algo humano. La tierra tembló, pero no tembló porque Dios la hizo temblar, sino tembló por el clamor de ellos, por el temor. Pues tal vez, no sé, 50.000, 100.000, 200.000 hombres a una vez gritando y saltando, eso hace la tierra temblar. Los filisteos lo oyeron y tuvieron temor, tuvieron miedo. Así que hay alabanzas a veces, hermano, que no hacen nada, porque la vida está en pecado. Y lo que necesitamos es vivir en santificación. Esto es lo que Israel realmente necesitaba, vivir delante de Dios. Así que, por mucho que clamaron, Israel salió otra vez y fueron vencidos. No podían ganar la batalla. Los filisteos sí tuvieron pánico, porque habían escuchado de lo que había sucedido cuando Dios saca a Israel de Egipto. Pero ahora Israel estaba en pecado. Así que lo que sucedió, que los hijos de Elí, cuando salen a la batalla, fueron muertos. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Esto era la blasfemia y estaban ahí con el arca. Así que murieron ellos y murió todo Israel. Y el arca, bueno, murió muchísima gente de los que murieron. Y el arca fue tomada. Después de esto, cuando le dan la noticia a Elí, ¿verdad? Elí murió al escuchar la noticia, ¿verdad?
le traen la noticia de que sus hijos han muerto y que el arca ha sido tomada. Y en aquel momento Elí dice que cayó hacia atrás y murió. Ahora, cuando los filisteos toman el arca, la llevaron a Dagón, porque también el castigo vino sobre Israel, pero ahora viene también sobre los filisteos. Viene sobre Israel, que es el pueblo de Dios, porque habían permitido el anatema, el pecado con estos hombres. Y ahora viene el juicio de Dios sobre los filisteos que estaban en pecado, eran paganos, pero Dios no puede hacerlo a través de Israel porque Israel está en pecado. Dios, hermano, la iglesia no nos puede utilizar si estamos mal. Tu vida personal, la mía, Dios no la puede utilizar si nuestra vida está mal. Tenemos que ponernos en regla con el Señor. Podemos ser grandes instrumentos delante de Dios, pero nuestra vida tiene que estar bien. Así que, ¿qué es lo que sucede? Como Israel no puede, Dios no puede utilizar a Israel, pues lo que pasa es que Dios se vale por sí solo, ¿verdad? Así que los filisteos toman el arca y la llevaron al templo de Dagón. Claro, ellos se creen que habían vencido a los israelitas porque Dagón les había dado la victoria. Entonces lo que sucede es que cuando se le llevaron el arca y lo pusieron al lado de Dagón, del dios pagano, dice que a la mañana siguiente Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, o lo tuvieron que levantar, porque los ídolos no valen absolutamente para nada. Lo dice la palabra de Dios. Los ídolos no valen para nada. Si alguien clama a los ídolos, que está equivocado. No, eso no te va a ayudar nada. Clama al Dios vivo y te va a responder. Así que estos hombres se dan cuenta de que aquí ocurre algo. Entonces vuelven a levantar el ídolo, porque el ídolo ese no se puede levantar por sí solo. Eso no es Dios ni es nada. Eso era un pedazo de barro, de estatua, de hierro o de madera, ¿verdad? Así que ellos lo levantan de nuevo, pero lo que sucede que al siguiente día, dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Es decir, que si alguno quiere luchar contra Dios, lo tiene mal. Así que Dagón quedó completamente destruido porque no es Dios ni es nada. Y ahora, atención, viene el castigo a los filisteos. ¿Y cómo les vino a los filisteos? Pues mira, algo semejante, no igual, pero algo parecido. Nos dice la Biblia que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y lo destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Y viendo todos los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Es decir, Dios comenzó a castigar a los filisteos por su pecado y por haber tomado el arca. Así que tenían pánico los filisteos. Lo que Dios no pudo hacer a través de Israel porque su vida estaba mal, lo hizo Dios a través de esta acción, ¿verdad? Así que dice que los filisteos tenían pánico. Y dice, convocaron pues todos, viendo que les salían tumores y murieron, como vamos a leer más adelante, murieron muchísima gente. Dice que convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los acronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subió al cielo. Ahora, fíjese que, como vamos a estar viendo después, la situación aquí era mucho más grave, ¿verdad?, de la que estamos viviendo ahora.
Lo vamos a ver después. Pero aquí había un pánico. Y no es cierto que hay cierto pánico en el mundo por esto que está sucediendo. Es una situación parecida. Había pánico. Ahora, si te das cuenta, a pesar de que estaban muriendo, tenían pánico, pero el pánico no significaba arrepentimiento. Por eso Dios no paró su mano, porque esta gente no se arrepentía. Tenían temor al Dios de Israel, lo tenían, pero no se arrepentían. Lo que el mundo necesita es arrepentimiento. Así que había una solución, ¿verdad? Y fíjate, los propios adivinos lo dicen. Dice así, dice, y ellos dijeron, y cuando consultan a los adivinos, dice, ¿y qué será de la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano sobre nosotros, sobre vosotros, y sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de lo que habían tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Ojo, O sea, aquí está el propio diablo, a través de estos adivinos diciendo, y los propios adivinos dice, dar la gloria a Dios. Es decir, darle la gloria y dice, al Dios de Israel. Si reconoces esto y le das la gloria al Dios de Israel, entonces tal vez Él quitará su mano. Fíjate, hombres inicuos. Por eso si el mundo clamare y se arrepintiere, claro que Dios quitaría todo esto. Y nosotros, la iglesia, tenemos que clamar. Tenemos que clamar diariamente para que Dios quite todo esto de sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Claro que el mundo, como aquí digo, el mundo no quiere el castigo, ¿verdad? Ni quiere ver que es un juicio de Dios, sino que lo que quieren ver es casualidad. Porque aquí los adivinos dicen en el 9, dice, y observaréis y sube por el camino de su tierra Ben-Semet, y nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ha ocurrido por accidente. Es decir, que había la posibilidad para ellos que esto fuera un accidente. Es decir, dejarle marchar y veremos si esto se va. Si esto no se va, entonces entendemos que las cosas han sucedido porque han sucedido, no porque Dios nos haya castigado. Es como tratar de ver, no hombre, Dios no nos ha castigado, ¿verdad? Pero resulta que cuando las vacas llevan el arca, dice que los de Asdod miraron, los de Bet-Semes miraron dentro del arca. Y entonces Dios volvió a traer otras plagas sobre aquel pueblo y dice, hizo morir del pueblo, atención, a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Fíjate bien, 50.000 hombres. Pero en una zona que tal vez podía ser mucho menos, que podía ser como Barcelona, tal vez, o tampoco. 50.000 hombres habían fallecido. Así que el pánico estaba por todo lugar. Ya voy terminando para decirles que ellos no supieron bien cómo enfrentar el problema. Y es que el problema, la única manera que hay para que Dios nos aparte de todo mal, es reconocer nuestro pecado. Y aquí voy terminando. Es el pecado lo que ha traído todo esto que estamos viendo. Que muchos creyentes pagan la consecuencia, y la estamos pagando todos porque estamos confinados, ¿no? Al fin y al cabo, es por causa del pecado. Aunque la diferencia es que si un creyente muere, se va con Cristo, y si un inconverso se muere sin Cristo, se va al infierno. Por eso yo hago un llamamiento al arrepentimiento. Que cada uno examine su vida, ¿verdad? 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Examina tu vida, ¿verdad? Para que no te alcance este mal. Quita todo lo malo que pueda haber, hermano, en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es la circunstancia, cuál es el pecado de cada uno. Dios lo sabe. Pero ven delante de Dios, que no quede ni un ápice,
cada pensamiento, cualquier cosa, ven delante de Dios, confiesa tu pecado y Él te limpiará. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, atención, tiempos de refrigerio. Así que aunque vemos esta situación que es grave, complicada, el Señor ha dicho que si nosotros nos arrepentimos, vienen tiempos de refrigerio. Hermano, examina tu vida profundamente. Cambiemos todo de actitud. Busquemos a Dios, ¿verdad? Y como dice el Mateo 3:8, el Evangelio, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La sangre de Cristo ha sido derramada de la cruz del Calvario para nuestros pecados. Israel fue castigado en lo que hemos visto. Los filisteos tuvieron peste y los israelitas cayeron por miles y miles. Consecuencia del anatema, del pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si queremos bendiciones del tiempo presente, honremos a Dios. No nos apartemos ni un milímetro, porque vienen tiempos peores todavía. Ojalá yo le pido a Dios en el nombre de Cristo que no venga mientras yo viva. Soy egoísta, pero ¿qué quieren que les diga? No me gustaría ver lo que estamos viendo. Mucho dolor, hermano. Clamemos y oremos. Vamos a estar orando por las peticiones que aquí tenemos, pero te invito a orar en este momento por tu propia vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Señor, hemos predicado la palabra que tú nos has puesto en el corazón. Te ruego que tengas piedad, que tengas misericordia de cada vida. Perdona nuestros pecados, Señor, si hemos dicho, pensado, hecho alguna cosa que no te agrada. Aparta todo mal, todo coronavirus, Dios mío, apártalo de nuestra vida, apártalo de nuestros hijos, apártalo de nuestros nietos, de nuestros familiares, hermanos, hermanas, de los miembros de la iglesia, no solamente de mi iglesia, sino de todos, Padre. Te pido por todos aquellos que me han comunicado esta tarde, Padre mío, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que hay hombres que han luchado por tu palabra. Levántalos, sánalos y que podamos ver tu mano, que podamos ver que tu mano, Señor, no se ha cortado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te ruego piedad, Señor, igualmente por mi sobrino, no solamente por el sobrino que está enfermo, sino por todos. Te pido por Enrique, te pido por su mujer, te pido por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ten piedad, ayúdanos, levántanos en el nombre de Cristo. Por favor, pon vallado a nuestro alrededor, pon muro, Padre, en el nombre de Cristo, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Rompo toda cadena, reprendo en el nombre de Jesús todo virus, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Señor, de nuevo te pido por la familia de Esther, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te pido por su yerno y por toda su familia. Señor, por mi sobrino Enrique, que ya lo hemos mencionado. Te pido por Oscar y su padre. Dios mío, ten piedad también de este niño, en el nombre de Jesucristo, que lo encuentren. Y sana también a su padre, en el nombre de Cristo. Te pido por Bernardo, te pido por Santiago y Mayra, Señor. Y te pido por todos los demás, Padre mío, que aunque no me hayan pasado las peticiones, pero te pedimos por todos, tú lo sabes que son, Padre, y en el nombre de Jesús los declaro sanos por tu palabra, que tú has dicho que si nos ponemos de acuerdo para pedirte cualquier cosa, Padre, sería hecho. Responde a nuestras oraciones y, Señor, que tú quieres que el corazón nuestro se vuelva a ti completamente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego. Extiende tu mano y que la iglesia meditemos sobre todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y hermanos, que el Señor os bendiga. Estaremos en contacto en el nombre de Cristo, ¿verdad? Estaremos siguiendo orando. No cesen de orar, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se lo pido. Que Dios les bendiga. La palabra tal vez ha sido un poquito larga, pero había que explicar algunas cositas. Un abrazo. Que Dios os bendiga a todos. Y no sé si ahora pasará el hoy, y si no, pues ya despedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias a todos, que Dios os bendiga.